Y la historia que quiero compartir en esta noche, de la cual, obviamente, como siempre, a través de todas las historias bíblicas podemos aprender, y aunque son historias que han pasado hace cientos o miles de años, se pueden aplicar perfectamente las enseñanzas de estas historias a nuestra realidad de hoy, tanto en lo personal, en lo particular, como también a la iglesia. Y tiene que ver con la época en donde Israel, la ciudad de Jerusalén, fue invadida por los caldeos. En esa oportunidad Jerusalén fue destruida. Las murallas de Jerusalén, de la ciudad que rodeaban la ciudad, fueron derribadas y el templo de Dios también fue incendiado y destruido. Los que invadieron fueron los caldeos y Nabucodonosor era el emperador del imperio de los caldeos. En esa oportunidad, muchos del pueblo de Israel fueron llevados cautivos a Babilonia, en donde estuvieron en cautiverio por un espacio de 70 años. Imagínate 70 años allí en cautiverio, lejos de su nación, lejos de su patria. Llegó un momento en que habían perdido las esperanzas, habían perdido la fe de poder algún día volver a su tierra. Y ahí es donde Dios le da una visión a Ezequiel para la nación de Israel. Y esta visión que vamos a leer a continuación también se puede aplicar a nuestras vidas y se puede aplicar a la iglesia de hoy en día. Y está en Ezequiel, capítulo 40, versículo 1 al 4. En el año 25 de nuestra cautividad, al comienzo del año, en el día 10 del mes primero, 14 años después que había caído Jerusalén, en ese mismo día vino sobre mí la mano del Señor y me llevó allá. Cuando habla de allá, le está diciendo, lo llevó a la ciudad de Jerusalén. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, en el cual al lado sur había como una estructura de ciudad. Me llevó allá y allí un hombre cuyo aspecto era como un aspecto del bronce. Tenía en su mano un cordel de lino y una caña de medir y estaba de pie junto a la puerta. Aquel hombre me dijo, oh hijo de hombre, mira con tus ojos, oye con tus oídos y presta atención a todas las cosas que te mostraré, porque para que yo te las muestre has sido traído aquí. Declara todo lo que ves a la casa de Israel. Y a partir de allí, durante muchos capítulos del libro de Ezequiel, Dios le muestra en visión a Ezequiel, que en ese momento estaba en Babilonia. Fueron 70 años del cautiverio, recién iban por el año número 14 del cautiverio, y Dios le da una visión a Ezequiel y le muestra, llevándolo allá, como él mismo lo dice, una ciudad nueva, una nueva ciudad de Jerusalén, y también dentro de la misma visión un templo nuevo. Y cuando le muestra la ciudad nueva, cuando le muestra un templo nuevo, ¿cuál es el mensaje? Muchas veces nos quedamos llorando, como quizás podrían estar llorando en ese momento los que habían sido llevados cautivos a Babilonia por la ciudad que había sido destruida, por el templo que había sido destruido. Para ellos no iba a existir más, para ellos no iba a ser más, había sido destruido y no lo iban a volver a ver jamás. Pero aquello que quizás, al igual que le sucedió a la nación de Israel, el enemigo destruyó, hemos perdido o dejamos de tener y miramos y ya no existe en nuestras vidas, lo cual produce, al igual que en ellos, quizás tristeza, llanto, angustia, nostalgia. Para Dios es una oportunidad de darnos algo nuevo, de hacer que nazca algo nuevo en nuestras vidas, porque lo que Dios le muestra a Ezequiel es una ciudad nueva y es un templo nuevo. Una oportunidad para el nacimiento de algo nuevo, y eso también para vos y también para mí. Y dentro de la visión, porque la visión es muy extensa, lleva, como dije, muchos capítulos, y durante esos capítulos uno lo que más lee son medidas del templo, medidas del mobiliario, medidas de las paredes, medidas de altura, medidas de ancho, medidas de longitud, que uno al leerlo hasta casi, diríamos, aburre. Pero de repente, en el medio de la visión del templo que Dios le está dando a Ezequiel, aparece este pasaje, en el capítulo 47, versículo 1 al 5.
Entonces me hizo volver a la entrada del templo. Y aquí que de debajo del umbral del templo salían aguas hacia el oriente, porque la fachada del templo estaba al oriente. Las aguas descendían de debajo del lado sur del templo y pasaban por el lado sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta el exterior de la puerta que da al oriente. Y aquí que las aguas fluían por el lado sur. Cuando el hombre salió hacia el oriente, llevaba un cordel en su mano, y entonces midió 500 metros y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 500 metros y me hizo pasar por las aguas hasta la cintura. Midió otros 500 metros y el río ya no se podía cruzar porque las aguas habían crecido y el río no se podía cruzar sino a nado. En el medio de toda esa lectura de medidas, de dimensiones, de ancho, de longitud, de profundidad, de altura, de repente, como en el centro del relato, ocupando el centro de la visión, aparece algo distintivo. ¿Y qué es? En el medio del templo salía un río de agua, aguas en abundancia. Y cuando la Biblia habla del río, acordémonos que el río es símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Por eso en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 38 y 39, Jesús mismo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. El río, símbolo del Espíritu Santo. Acordate de este paralelismo, porque está a lo largo de todo el relato que vamos a estar mencionando ahora. Entonces, en ese río había lo que yo llamo una progresión. ¿Por qué? Porque empezaba, como mencionó Marcela al principio de la reunión, con el agua a los tobillos. En la orilla del río había sido puesto Ezequiel. Pero no se quedó allí, sino que después este hombre que lo conducía, que le hacía entrar más adentro, lo llevó con el agua a las rodillas, cada 500 metros. Luego el agua a la cintura, hasta que llegó un momento que no se podía seguir adelante, sino era nadando. Y ese es un ejemplo maravilloso, poderoso, de lo que es la vida cristiana para vos y para mí. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una progresión constante, es un crecimiento constante. Nunca nos podemos conformar, nunca nos podemos quedar estancados en un mismo nivel o en un mismo estado espiritual. Siempre hay para crecer más, siempre hay para conocer más y hay para avanzar más en las cosas de Dios. Y si bien en este río había muchos niveles, de la misma manera, si bien la vida cristiana es una, en la vida cristiana también hay muchos niveles. Y ser cristiano no significa que estamos todos en el mismo nivel, porque hay cristianos que pueden estar, simbólicamente hablando, con el agua a los tobillos, otros pueden estar con el agua a las rodillas o el agua a la cintura, y quizás hay otros que están nadando en el río, están sumergidos en el río, están nadando en esa abundancia espiritual para sus vidas. Por eso no es lo mismo. Está bien quizás cuando uno llega al Evangelio estar con el agua a los tobillos, porque estamos empezando a conocer, estamos empezando a recibir, empezando a experimentar, empezando a sumergirnos, a dar nuestros primeros pasos en las cosas de Dios. Pero no nos podemos quedar con el agua a los tobillos, porque siempre va a haber más para que podamos seguir profundizando y avanzando. Y me gusta que en esta visión hay un hombre que lo lleva a Ezequiel. Y como dice el relato, me hizo pasar, me llevó, me tomó de la mano. Y es una figura muy representativa que nos habla del Espíritu Santo y de la intención del Espíritu Santo, que es la misma que la de este hombre con Ezequiel. El Espíritu Santo nos quiere llevar de la mano y nos quiere hacer pasar, y nos quiere hacer llevar, y nos quiere hacer crecer, para que no nos quedemos con el agua a los tobillos, sino para que nos sigamos sumergiendo
para que sigamos profundizando en la vida espiritual y en las cosas de Dios. Vemos acá 4 niveles: pies, rodillas, cintura, hasta que la persona, o en este caso Ezequiel, tenía que nadar para seguir adelante. ¿Qué son? Representan niveles de dependencia. Porque lo vemos también físicamente hablando, naturalmente hablando. Cuanto más entramos, ya sea en un río, cuanto más nos adentramos aún en el mar, menos punto de apoyo tenemos nosotros, humanamente hablando. Ya nuestros pies no tocan el suelo y entonces menos control tenemos de nuestro cuerpo, de nuestro físico, y ya dependemos del agua, dependemos de que el agua misma nos sostenga y que podamos flotar. Es exactamente lo mismo cuando hablamos de dependencia. Cuando uno va creciendo en esa dependencia de Dios, es porque uno depende cada vez menos de uno mismo. Vamos cediendo el control, vamos entregando el control. Nuestro punto de apoyo ya no son nuestras habilidades, nuestro punto de apoyo ya no son nuestros recursos, nuestro punto de apoyo es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios y es la vida espiritual. El que está con el agua a los tobillos es porque, si bien está en la vida cristiana, está en el río, todavía depende de sí mismo. Todavía tiene el control, va y viene, hace y deshace, toma decisiones independientemente de lo que Dios pueda querer para su vida. Confía en sus propias fuerzas, en sus propios recursos, en sus propias habilidades. En cambio, el que está nadando en el río, es porque está dependiendo de una manera completa, total, y está dependiendo 100% de Dios. Ya no confía en sí, ya no depende de sí mismo, ya no se refugia ni se apoya en sus propias habilidades o recursos. Confía, se apoya y depende exclusivamente de Dios. Cuanto más adentro del río, más dependencia del Señor. Y cuanto más dependemos de Dios, menos dependemos de nosotros. No solamente son niveles de dependencia, también son niveles de entrega. Y cuanto más le entregamos a Dios y más nos rendimos, más vamos a poder sumergirnos en el río de Dios. Más nos vamos a poder zambullir, conocer y ser revestidos de la presencia, del poder y del Espíritu Santo de Dios. Obviamente que en el Evangelio, escuchá, hay muchas bendiciones. Hay milagros que son gratis. Gratis porque Dios en su misericordia nos lo da. Dios en su compasión lo hace. Aún para muchos milagros los recibimos porque otro tiene fe, y por la fe de otro que ora por nosotros, nosotros somos bendecidos y recibimos ese milagro. Pero hay bendiciones, hay situaciones, hay realidades espirituales, dimensiones espirituales que tienen un precio. Y es el precio de la entrega. Porque en esta visión, en esta realidad que Ezequiel está viendo, lo vemos perfectamente. Cuanto más adentro, cuanto más se metía, más estaba en el río, más podía zambullirse, más podía nadar en ese río. Y de la misma manera, cuanto más le entregamos de nuestra vida a Dios, cuanto más le rendimos al Señor, igualmente más nos sumergimos en el río del Espíritu. Más experiencias espirituales podemos tener, más podemos recibir de parte del Espíritu Santo para nosotros. Por eso dice, no se podía seguir si no era a nado. Hay un momento en la vida cristiana que no se puede seguir creciendo, avanzando, si no hay una entrega y no hay una dependencia total. Porque el que no está dispuesto a entregarlo todo y el que no está dispuesto a depender de Dios 100%, literalmente, ¿qué es lo que sucede? Se queda estancado en su vida espiritual. Y sigue diciendo en el capítulo 47, versículos 7, 9 y el 12 también vamos a leer. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo,
Estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entren en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto al río, el versículo 16, en la ribera a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Qué hermosa figura. Mirá lo trascendental de este río. Porque dice que donde entraban las aguas del río, a donde entraban esas aguas, producían sanidad. Había árboles frutales con muchísimo fruto a lo largo de la orilla del río. Impresionante todo lo que sucedía. Porque hay dos cosas específicas que suceden cuando está el río. Y no te olvides que el río es símbolo del Espíritu Santo, es símbolo de la presencia de Dios, es símbolo de una vida espiritual consagrada cuando nos podemos sumergir en la vida espiritual. Ahí estamos nadando en ese río. Número 1, hay sanidad. El que nadare será sano. No dice el que tenga el agua a los tobillos será sano. No dice el que tenga el agua a las rodillas será sano. No dice el que tenga el agua a la cintura será sano. El que nadare en el río será sano. El que entrare en ese río recibirá sanidad. ¿Por qué? Porque hasta donde te llegue el agua, hasta donde llegue el Espíritu Santo en tu vida, hasta donde seas lleno de la presencia de Dios, hasta ahí va a ser tu sanidad. Y no estoy hablando de la sanidad física, estoy hablando de la sanidad del alma, estoy hablando de la sanidad del corazón. Hasta donde le entregues a Dios, hasta donde le rindas al Señor, hasta ahí vas a recibir todo lo que Dios tiene para tu vida. Por eso algunos, quizás, aún estando en el Evangelio, aún llamándose cristianos, viniendo a la iglesia y practicando la vida cristiana, todavía sienten que no están sanos en su corazón. Porque esa sanidad viene a través de una experiencia, viene a través de ese nadar en el río, de ese poder sumergirnos en la presencia de Dios y dejar, entregándole todo a Él, dejar que Él tome el control. De la misma manera que cuando uno se mete y nada en el río, es el río el que te lleva. Te dejas llevar y son las corrientes de ese río que te impulsan, a la vez que te sostienen y te llevan hacia adelante. Hay sanidad en el río. Acordate, hay sanidad cuando sos lleno del Espíritu Santo. Hay sanidad cuando dejas que Dios tome el control de tu vida y vos podés entregarle todo a Él. Hay sanidad cuando ya dejas de resistirte, dejas de tener el control, dejas de manejar tu vida de una manera independiente y al igual que en la visión, podés nadar en el río. Como único punto de apoyo, la presencia de Dios, la palabra de Dios, el amor de Dios, la fe en Dios. Hay sanidad. Y además de sanidad, hay fruto, como dice la visión. Había árboles con frutos y frutos abundantes. Y dice, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. No es fruto solamente para uno, y cuando hablo de fruto estoy hablando de los frutos del Espíritu Santo. Paz, gozo, fe, confianza, esperanza, mansedumbre, paciencia. También estoy hablando del fruto de tu trabajo, del fruto de tu obra, del fruto de tu labor. Porque lo acabamos de leer. Lo que te alimenta sale del santuario. Estás alimentándote y bebiendo de esa agua que sale del santuario, que simboliza la presencia de Dios. Tu fuerza, tu fe, tu sabiduría viene de esa presencia, viene del agua, viene del río, que es símbolo del Espíritu Santo. Y entonces da fruto. No solamente sos sano, sino que da fruto y fruto en abundancia.
Y acá está la ecuación perfecta. Dependencia de Dios, entrega a Dios, igual a sanidad y frutos. Ahora, volviendo a la historia, ¿por qué fue destruida Jerusalén? ¿Y por qué fue destruido el templo? ¿Por qué Dios lo permitió que los caldeos invadieran Jerusalén, invadieran Israel, y Nabucodonosor destruyera la ciudad, el templo, y se llevara cautivo a muchos de ellos? ¿Sabes por qué? Fue una consecuencia de que Israel se alejó de Dios. Israel empezó a dar la espalda a Dios. Y ahí fue una ocasión, fue una puerta abierta, como quien dice, para que el enemigo pudiese ir, conquistar y destruir la ciudad y también el templo. Ahora, en este nuevo templo, en esta visión que Dios le da a Ezequiel del nuevo templo, ¿dónde estaba el río? El río en el relato ocupa un lugar central. Todo lo demás, hasta esos versículos, hasta ese texto, eran medidas, como te dije antes, casi aburridos, monótonas, sin ningún tipo de atractivo. Y de repente en el medio del relato aparece el río. ¿Por qué? Porque lo que le da sentido al templo no son las medidas, lo que le da vida al templo no son las medidas de longitud, de anchura, de profundidad o de altura. Lo que le estaba dando sentido y vida al templo era el río. ¿Y por qué le pasó lo que le pasó a Israel, a la gente? ¿Por qué el enemigo pudo entrar y Dios permitió que destruyeran la ciudad y también el templo? Sencillamente porque el pueblo de Israel se había olvidado de lo más importante, que era el río, la experiencia espiritual, la vida espiritual. Por eso cuando Dios le muestra la visión a Ezequiel, le dice: Ezequiel, te voy a dar y les voy a dar un templo nuevo, pero en este templo nuevo va a ser diferente, va a ser distinto. El río va a ser lo más importante. El río es lo que le va a dar sentido y vida al templo. Y qué gran enseñanza, qué poderosa lección. Porque cuando nos olvidamos de lo más importante de la vida cristiana, que es nuestra experiencia con Dios, que es ser llenos del Espíritu Santo, que es el río de Dios corriendo a través de nuestro ser y llenándolo, inundándolo todo. Cuando nos olvidamos de eso, es ocasión para que el enemigo aproveche. Es ocasión para que las cosas negativas, para que el pecado, para que las cosas de este mundo, al igual que le pasó al pueblo de Israel, nos dominen y nos esclavicen. Por eso el templo no tiene sentido si el río no está. De la misma manera que la vida cristiana, nuestra vida cristiana no tiene sentido si no tenemos una experiencia con Dios. No de hace 20 años, no de hace un año, ni siquiera de hace un mes atrás, sino una experiencia con Dios fresca, como lo es el río. Una experiencia con Dios que nos llena el alma y nos sacia la sed, como lo hace el agua de un río. La iglesia no tiene sentido si el río no está. Y acá esta es una historia de restauración y de sanidad. Porque Dios les estaba diciendo a través de esta visión: les voy a devolver lo que perdieron, se los voy a restaurar, pero lo nuevo que les voy a dar viene con el río. Porque aún lo nuevo que Dios nos dé, o aquello que Dios nos pueda devolver que hemos perdido, no tiene sentido si el río no está. Todo lo que Dios te pueda dar, ya ponele el nombre que quieras, la familia, el trabajo, todo lo que uno muchas veces anhela, desea o necesita. Quizás cosas que uno perdió y Dios dice: te lo voy a devolver. Lo que perdiste, lo que el enemigo te robó, te lo voy a devolver. Pero aunque Dios te lo devuelva, aunque sea algo nuevo quizás, si no tiene el río tampoco tiene sentido. Por eso Dios les decía: les doy el templo, un templo nuevo, se los devuelvo, nuevo, no como el anterior. Pero esta vez lo que le va a dar sentido a ese templo es el río. Además, ¿para qué necesitaban el río? Imagínate que Dios les iba a dar una ciudad nueva,
un templo nuevo. Pero ¿cómo iban a volver ellos de la cautividad después de 70 años? Golpeados, con ese sentimiento de esclavitud, de frustración, de amargura, heridos en su alma y en su corazón por toda la experiencia negativa que habían acumulado durante 70 años. Entonces, ¿de qué les iba a servir un templo nuevo, una ciudad nueva, sin sanidad? Sin sanidad. ¿Lo iban a estropear? Es como que imaginate, vos tenés un trabajo y estás mal en tu trabajo. Y ahí en ese trabajo hay discusiones, hay divisiones, hay peleas, hay contiendas, te maltratan. Obviamente te enojas, te ofendés, estás herido con tu jefe porque es una mala persona. Y dices, Dios, cambiame el trabajo. Y Dios te dice, hecho, tenés un trabajo nuevo. Y a los 2 días tenés un trabajo nuevo. ¿Y cómo va a seguir tu trabajo nuevo? Con las heridas del anterior, con la amargura del anterior, con el enojo, los reclamos, con un corazón cargado de frustraciones, producto, consecuencia de tu trabajo anterior. Si no sos sano, el trabajo nuevo lo arruinás. Por eso lo nuevo de Dios tiene que venir con sanidad. ¿Y de dónde viene la sanidad? Del Espíritu Santo, del río, de la llenura, de la experiencia con Dios. Recuerdo cuando apenas me convertí, le dije a Dios, cuando Dios me cambió la vida, lo primero que le pedí, le dije, Señor, dame una familia. ¿Y sabes lo que me dijo Dios? Porque claro, yo venía de una vida sin familia. No tenía una buena imagen de familia, de lo que era un matrimonio, de lo que era una familia, como quizás muchos la pueden haber tenido. Y Dios me dijo, te voy a dar la familia, pero antes te voy a llenar con el Espíritu Santo para que seas sano. Porque si no sos sano, por más que te dé una familia, la que nunca tuviste antes, la vas a arruinar. Entonces primero Dios me llenó, me sanó y después me pudo dar la familia. Dios te va a devolver lo que perdiste, hermano, hermana. Dios te va a restaurar lo que perdiste, pero también te va a sanar. Al igual que esta visión, este es un mensaje en el cual te estoy diciendo de parte de Dios, hay restauración, hay devolución, pero también hay salida. Y esa salida de la única manera que viene es por medio del Espíritu Santo, del río de Dios. ¿De dónde salía el río? Del templo. ¿Dónde está el río? No solamente en nosotros, como decía Jesús, el que cree en mí en su interior correrán ríos de agua viva, sino que también el río está en la iglesia. Y por eso la sanidad que estaba en el río y el fruto que también traía como consecuencia el río, está y lo recibís cuando estábamos unidos a la iglesia. Cuando estás unido a los hermanos. Cuando aunque sea de esta manera nos estamos congregando, estamos compartiendo y estamos unidos en el Espíritu. Qué lindo, qué hermoso esta historia de restauración, de devolución, pero también de sanidad. Si quizás te lo olvidaste, si quizás te distrajiste, si quizás dejaste de darle importancia, este mensaje es para vos. Lo importante en tu vida cristiana es el río. Lo que le da sentido a tu vida es el río. Y si estás con el agua a las rodillas o a los tobillos, seguí avanzando. El Espíritu Santo está viniendo en esta noche, te está tomando de la mano como lo tomó este hombre en la visión a Ezequiel y te está diciendo, vení, vamos, hay más, metete, profundizá, sumergite, zambullite. Hay más para conocer, hay más para recibir. Impresionante. Que Dios te lleve. Déjate llevar. Déjate meter en el río por el Espíritu Santo. Deja que esa voz que estoy seguro te está hablando en este momento, te está susurrando al oído, al alma, y que te está diciendo, no te olvides, la vida está en el río. La vida está en el río, la sanidad está en el río. Metete en el río, no te quedes en la orilla. Y yo siento en mi corazón decirle a algunos en esta noche que hace mucho que están en la orilla. Pensaron que esa es la vida cristiana.
estar con los pies en la orilla, cuando ese puede ser el comienzo, pero nunca es el final. Ese puede ser el principio, pero no es para siempre. Porque con Dios siempre es más, nunca es menos. Con Dios siempre avanzás, creces, aprendés a depender, te entregás, te rendís. Y cuanto más te rendís y dependés de Él y te entregás, más vas a estar nadando, wow, en el río de Dios. Y es el río que te va a sostener. Cuando uno está con el agua a los tobillos, como sucede a veces en la playa, puede venir cualquiera, te puede empujar y te podés caer. Cuando estás nadando allá más adentro, ¿no te caes? Imposible caerte. Te sostiene el agua. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Cuando tenés el agua a los tobillos, cualquier problema, cualquier golpe, cualquier adversidad te hace caer. Pero cuando estás metido en el río, bien adentro, nadando en las aguas del río, nunca te podés caer, porque la misma agua te está sosteniendo. Impresionante. Vamos a orar para que hoy puedas recibir ese río y puedas meterte más adentro. Si quizás te quedaste a la orilla, puedas seguir metiéndote hasta que estés nadando en el río de Dios. Marcela. Qué hermosa palabra. Y nos dan ganas de tirarnos al río de cabeza a todos, ¿no es cierto? Y eso que no, zambullirnos. Y eso que todavía nos llegó el verano. Y justamente los jóvenes, ¿no? Qué hermoso, porque esto también de la llenura, de meternos de lleno, habla de la llenura del Espíritu. Es que la vida cristiana sin el río sucede como el relato de la visión de Ezequiel. Como la religión, es hueca. Monótono, es casi estructuras, medidas, estructuras. Cosas que se hacen. Es como el que va a la iglesia, se sienta, se para, canta una alabanza, levanta la mano, baja la mano, pero no está viviendo nada en su interior, es externo. Eso es la religión. Ahora, cuando conocemos al Señor, lo que sucede es la vivencia con el Espíritu, que es el nadar en lo profundo, disfrutando, sabiendo nadar, no ahogándose, sino sabiendo nadar y disfrutar de los ríos de Dios. Y Dios dijo, la gloria postrera será mayor que la primera. Hablando del templo nuevo. Amén, amén. Lo nuevo de Dios va a venir con más gloria. El templo en el cielo. También. O sea, la vida en el Espíritu, ¿no? Figura de lo que va a venir, más grande todavía. Y ¿saben algo? Cuando me convertí, el Señor hizo correr en mí, sentí como corrían ríos en mi interior, fue algo sobrenatural. Y me dio esa palabra en San Juan 7:37, que dice, los que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es el Espíritu Santo que han de recibir los que creen en mí. Y ¿sabes algo? Tengo una palabra, y es lo que Dios te devuelva va a ser con más gloria que lo anterior. Lo que Dios te restaure va a ser con más gloria que lo anterior que perdiste. Y eso que le pasó al pueblo de Israel, también te va a pasar a vos. Amén, la restauración. Cuando Dios vuelva a levantar y sana todo lo que pasó. Así es. Vamos Aleluya, a orar. qué hermoso. Gracias, Señor. Y en esta noche, Señor, nos metemos en el río. Nos metemos, nos zambullimos, nos sumergimos. No nos queremos conformar, no nos queremos quedar con el agua a los tobillos, ni a la rodilla, ni a la cintura. Queremos nadar en tu río. Queremos estar sostenidos por tu río, por tus aguas, por tu presencia, por tu Espíritu Santo, Señor. Queremos meternos más adentro en la vida espiritual, en todo lo que vos tenés para nosotros. Señor, que no haya más conformismo, que no haya más estancamiento, que haya y se despierte en esta noche la sed, se despierte el anhelo, el hambre, que se despierte el deseo. Gracias, Señor. Llena con tu Espíritu Santo, Dios. Llena, Señor, Espíritu Santo, para que haya sanidad, para que haya fruto, para que haya restauración. Sí, Señor, el fruto del
En el nombre de Jesús. Ahora el Señor va a bautizar con el Espíritu Santo. Pone tu mano en la frente allí en casa y ahí decís: Señor, recibo el Espíritu Santo. Dios quiere llenar y bautizar con el Espíritu Santo y fuego, como a los discípulos. Quiere llenarte. Es por fe. Él te va a dar los ríos, te va a dar las lenguas del Espíritu Santo para que hables en intimidad con el Padre conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo que Él puso en vos te va a dar un nuevo don, te va a llenar, te va a transformar. Dale, deja que Él reciba todo tu corazón, dale todos los rincones, no te reserves. Empezá a sacar lo que no sirve. Empezá a arrepentirte, a tirar todo aquello de tu interior hacia afuera en las manos del Señor y recibí para que te vacíe de todo lo malo y te llene el amor, te llene el Espíritu. Deja que Él te inunde. Deja que Él te llene. Rebose tu el copa. Espíritu Santo te toma de la mano. Ríos. Te toma de la mano en esta noche. Santo, sí. Te toma de la mano como en la visión de Ezequiel. Te lleva. Déjate llevar. Más adentro. Déjate llevar por el Espíritu Santo. Bogando mar adentro en el Espíritu. Oh, Santo, hasta bucear, hasta meterte bien adentro en las profundidades del amor de Dios para que conozcas la altura, la profundidad, el ancho, el largo del amor de Dios que excede todo conocimiento. Él se te va a revelar. Oh, recibí, hay más profundidades en Él, hay más. Recibí, bebé el agua de vida. Y hay sanidad, y hay fruto, y en abundancia. Hay resultados. Sí, a los sedientos, bebé. Aleluya, el pasado queda atrás. Las heridas son sanadas. Oh, el río sana, había sanidad en las aguas. El Espíritu Santo, sanador, te sana. Vengan a Él te llama y Él. Por donde entra el río hay sanidad. Hay sanidad. Por donde entra el río hay sanidad. Dice la visión. En las emociones, en los pensamientos, en el cuerpo. Nada puede quedar inalterado por el amor de Dios, sino que es transformado de gloria en gloria por su poder, por su amor. Oh, llenos. Oh, gracias, más Señor. adentro, Gracias. en su presencia. Déjate abrazar por su Llenos, amor. llenos. Desbordando, salpicando Llenos. vida eterna. Fruto del Espíritu Santo, llena, Dios. Gloria, derrama tu gloria. Y cuando la derrama no tiene límites, toda la Gracias, tierra está llena de su gloria. Aleluya. El río está entrando en tu casa. Oh, Maray. El río está entrando en tu corazón. El río está entrando en tu familia. El río está entrando en tu alma. El río está entrando en tu economía. El río está entrando en todas las áreas de tu vida. En el nombre de Jesús. Y por donde entra, sana. Por donde entra, restaura. Por donde entra, hay fruto. Y fruto en abundancia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Este lugar con tu gloria, Señor. Y cada casa, cada joven, cada adolescente, cada matrimonio sano. Dios está sanando un matrimonio, vínculos. Está sanando. Y aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, dice el Señor. Tómate de Él y Él lo hará. Y Él lo hará. Aleluya. Gracias. Oh,